Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Hola, Padre Jorge, ¿cómo está? Hola Brenda, ¿todo muy bien? ¿Qué tal tú? Muy bien también, gracias a Dios. Aquí ya en estos tiempos de Pascua, después de una Semana Santa muy bonita. Me imagino que usted también tuvo una Semana Santa allá de misiones muy fructífera, Padre. Sí, efectivamente, fue pues hubo una nueva experiencia. Puerto Rico también tiene sus grandes necesidades y fue muy bonito. Y además pasamos tiempo allá con Mara y con Pato, que son bueno, Mara, que es nuestra directora de operaciones aquí, nos acompañó. Qué bien, Padre. Pues me da muchísimo gusto y gracias a todos los que están aquí escuchando un episodio más de New Fire Presenta. Y el día de hoy tenemos un tema que creo que es de interés para todos los católicos y en algún momento de nuestras vidas probablemente nos hemos topado con esta palabra que es el discernimiento. Hoy queremos entender cómo saber si estoy escuchando mi voz, si estoy escuchando la voz de Dios, saber si el discernimiento es algo reservado únicamente para un discernimiento vocacional, en fin. Nos vamos a basar un poco también en unas catequesis muy bonitas del Papa Francisco. No sé si ustedes sabían, pero el Papa Francisco, los papas en general todos los miércoles dan una catequesis y van cambiando de temas. Y en el 2022 dio una muy bonita sobre la catequesis, perdón, sobre el discernimiento. Entonces, bueno, padre, quisiéramos empezar preguntando también qué es el discernimiento, ¿no? Así como lo básico, ¿qué significa discernir? ¿Es lo mismo que la Ujú. oración? ¿Sabes, Brenda, que para discernir se requiere oración y y en la oración se hace discernimiento, pero no son exactamente lo mismo porque se puede orar sin estar discerniendo, aunque sí se puede estar tomando como sabiduría, datos, verdades, sentimientos, percepciones para discernir. Pero mira, discernir es, creo yo, que en el sentido como en la iglesia lo entendemos, no es un acto solo de la razón, aunque incluye la razón. Es escuchar en la conciencia la presencia de Dios que me va orientando para vivir según sus designios, según sus deseos, según lo que, tomando de Romanos 12, lo que es más bello, lo que es más perfecto en el día a día y no solamente en las grandes decisiones de la vida. Entonces, discernir, pues, es tratar de tomar todas las herramientas que nos fueron dadas naturalmente y también las que nos llegan sobrenaturalmente con la gracia y nos fueron dadas por Dios para llevar una vida acorde a los designios, a los deseos, al corazón de Jesús, que finalmente es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Claro, que Él vaya marcando el camino, ¿no? Y nosotros estar atentos para escuchar su voz aún en las cosas más sencillas en nuestro día a día, ¿no? No esperar a que Sí, suceda así el gran signo, ¿no? Como se lo pedían a Jesús y lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Que quieren un signo, un gran prodigio, pero pues Él se manifiesta sí, en lo silencioso también, en el día a día. Oiga, padre, y sí. también está este cierto como temor de, bueno, cuando uno le piden discernir una decisión, como que asociamos mucho la palabra discernimiento con, entonces me están diciendo que tengo que pensar si irme de padre, irme de religiosa, de consagrada. Es decir, el discernimiento está relacionado estrictamente con un tema vocacional. No, eso es lo bonito, que si no, pues el discernimiento es algo que se aplica en una ocasión, casi como un examen para entrar a la universidad, examen de aptitudes, pero ya que sabes las aptitudes, pues ya te lanzas y ya no necesitas volver a hacerlo. Pero realmente el discernimiento, Brenda y amigos, pues es algo
cuántas decisiones tenemos que tomar al día y cuál es la intensidad con la que yo puedo vivirlas. Si la vida es vivir el amor, pues imagínate que hay de 0 a 1000 grados. Y entonces el discernimiento puede ser medianamente perfecto, casi perfecto, un poquito más perfecto, bastante imperfecto. Y constantemente, si uno hace su ofrecimiento de obras en la mañana, las personas que están acostumbradas a pararse en la mañana y, por así decir, Señor, bueno, todo mi día va a ser para ti, aunque me voy a olvidar yo de ti, pero tú no te vas a olvidar de mí. Y yo quiero que me des la luz para obrar lo más perfectamente posible, obrar, si fuera posible, con tus dones y de tal modo que la gente, yo la haga sentir bien por el modo de conducirme, ¿no? Bueno, pues imagínate cuántas veces tenemos que estar discerniendo al día, pero obviamente si hay que partir y decir, bueno, hay los grandes discernimientos que el más grande para mí sería el de la estado de vida, pero luego dentro del estado de vida, pues tú te vas a casar pronto, Brenda, y vas a decir, ¿cuándo? Oye, a ver, pues gordito, o no sé cómo le digas a tu futuro esposo, ¿cuándo tenemos el primer niño? ¿Y nos quedamos en México o nos vamos a Querétaro? ¿O nos vamos a intentar en otra parte? ¿Nos separamos de nuestros papás unos primeros años o nos quedamos en la ciudad? Y luego, ¿compramos esta casa o esta otra? ¿Los metemos en este colegio o en este otro colegio? Entonces hay los grandes discernimientos y los más pequeños discernimientos y los discernimientos de todos los días cotidianos que cuando nosotros hablamos con alguien porque metimos la pata, vamos a confesarnos y decimos, pues vengo a confesarme de que hice A, B, C, D, F y todos estos fueron menos que bien discernidas acciones. Entonces, obviamente que el discernimiento es para aplicarse todos los días. Todos los aspectos de la vida. Pues sí, padre. Y luego cuando uno ya está en este camino de discernimiento, ya sea por alguna decisión, como usted dice, respecto al estado de vida, algún cambio que quiera hacer, seguramente a usted, padre, le han llegado muchísimas personas en dirección espiritual o en confesión preguntándole, ¿y cómo sé si en este discernimiento estoy escuchando mi voz o la voz de Ujú. Dios? O inclusive la voz del engaño, ¿verdad? ¿Qué pautas o Sí. qué herramientas podemos tener para saber distinguir cuando es verdaderamente la voz de Dios la que nos está hablando en ese discernimiento? Sí, mira, no siempre es claro. Algunas veces es muy claro. Y yo creo que todos podemos decir, mira, cuando yo tomé aquella decisión, no cabe duda que Dios lo quería. No sé por qué, pero Él se encargó de que me quedara perfectamente claro, quizá porque Él sabía que yo quizá tenía la inclinación para elegir lo contrario, de que era por aquí. Hay entonces, bueno, hay ocasiones muy claras, hay otras ocasiones en donde entonces hay que echar mano del tiempo, que es un gran aliado, de la oración, del consejo, consejo de no demasiada gente, pero se puede más de una, porque a veces me dan ángulos distintos, un padre, una madre, una persona que te quiere, un director espiritual, obviamente, y, y entonces en esas ocasiones, pues también decir, Señor, mira, yo tengo que tomar esta decisión las siguientes 2 semanas, o la siguiente semana, o las siguientes 3 semanas. Y pues sí me voy a poner en oración, incluso si es una decisión muy relevante. Hay gente que dice, voy a estar 3 semanas de un cierto ayuno y abstinencia especial o sacrificio especial porque necesito mayor claridad y como el mundo se nos pega y no tenemos siempre toda la claridad, como que es como si afináramos y limpiáramos con una toallita muy especial los lentes del alma para tomar esa decisión. Y Timothy Gallagher, que es uno de los muchos padres que influyen en el tema del discernimiento, dice que si no hay ninguna manifestación demasiado especial, puedes confiar en que si con corazón lo más puro que tienes
le dices al Señor, yo voy a tomar esta decisión, y Él no se muestra de ningún modo preternatural o más allá de lo natural, Él quiere tu decisión y te va a apoyar en ella y que no esperes de todo ella, que después de haberla tomado, que todo va a ser miel sobre hojuelas, como no lo iba a hacer de cualquier modo. Es decir, no vivir con la ingenuidad de que aquí en la tierra hay decisiones que luego ya están desprovistas de sacrificios, intensidad, sufrimiento, etcétera. Entonces, yo creo que va por ahí, Brenda. Padre, a mí algo que me ayudó también, alguna vez algún sacerdote me lo dijo, es que, a ver, todas las decisiones implican una renuncia normalmente, ¿no? Y que normalmente nosotros estamos esperando el que cuando algo viene de Dios, y utilizo así como las comillas, significa entonces que es algo que no nos va a doler, que vamos a estar súper felices con la decisión, que no nos va a costar. Pero hay decisiones y la voz de Dios muchas veces nos va a pedir cosas que nos hacen salir de nosotros mismos, que nos hacen renunciar a ciertas cosas. Y la clave de este como sentimiento que tiene que estar a lo largo del discernimiento es la paz. Aunque te duela, aunque estés feliz, aunque estés muy triste, aunque te enoje, si sientes paz, quiere decir también pues que Dios te la está regalando porque es el camino correcto. No sé, a mí es algo que me ayudó mucho en un momento cuando yo decía de que no, es que si Dios quiere que haga esto, me tiene que hacer sentir feliz. Y no siempre es Sí. así. Bueno, y yo diría, Brenda, que yo mismo estoy todavía en un camino para aprender más el tema de la paz, porque yo me he dado cuenta que hay gente que discierne mal, pero siente una paz subjetiva. Entonces, yo me atrevería a decir que a veces no es la paz. Okay. O sea, vamos a ver si podemos partir aquí bien y como distinguir bien. La paz de fondo sí va a aparecer tarde o temprano, a veces más tarde que temprano, pero a veces hay una decisión que es muy difícil y verdaderamente por alguna razón misteriosa, puede ser nuestra pecaminosidad, puede ser una permisión de Dios, estamos rotos y divididos entre dos cosas que no podemos decidir. Y obviamente para eso se requiere gente que camina de cara a Dios, porque si va a ser, voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella canción antiquísima de mi época cuando yo estaba en la universidad, que era Dos mujeres, un camino, ¿no? Y a las dos las quiero, era la canción esta de Dos mujeres, un camino. No, pues a ver, o sea, evidentemente ahí es el mal contra el bien, o sea, Claro. si la persona ahí no va a ser la señal de la paz, ¿no? No se trata de discernir entre el mal y el bien, sino entre dos bienes que a veces. Sí, entre dos bienes, porque la conciencia diría, no, esto no es para discernimiento. Yo no puedo discernir si dejar a mi esposo si soy casada, o discernir si dejo a mi esposa si soy casado. Pero hay ocasiones en donde se requiere de una intensidad de un buen tiempo, porque hay una paz, pero es una paz fundada en quizá malas suposiciones que se me han pegado del mundo, criterios del mundo. Y entre más nuestra sociedad va perdiendo su cristiandad, su cristianismo, no puede nuestra mente y corazón no llenarse un poco de cómo reacciona el mundo y ser ese el go-to, o sea, lo primero a lo que recurres, y de evangelio no tiene nada. Y Claro. entonces se requiere como ayudas, discernimientos, penitencia, otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Para discernir si me estoy haciendo el guaje, como decimos, y eligiendo lo que me conviene. Mira, te voy a poner un ejemplo, Brenda. Una X persona consagrada un día me dijo algo así como, eh, bueno, me dijo que nosotros los legionarios nos habíamos tomado muy en serio eso del soldado raso, pero que el discernimiento de dónde vas en tu vida, pues que se lo compartes al superior o a la superiora, pero que es una decisión sobre todo de uno. Ujú. Y yo acababa de terminar ejercicios espirituales, entonces andaba muy finito y le dije, ah, sí. Y entonces, si no duele, ¿cómo sabes si es la voluntad de Dios o la tuya? ¿Significa eso
que el padre Jorge está diciendo que para que sea la decisión correcta siempre tiene que doler. Yo no dije eso. Pero hay en ciertas cosas en donde sí tiene que doler, porque Dios a veces pues nos lleva al desierto junto con Él, nos lleva a cargar la cruz junto con Él. Y yo la paz la sentía, era una paz que, digamos, es la consolación no espiritual que llaman los del discernimiento. Es una consolación meramente humana de, esto es más cómodo para mí. Pero el estar al nivel espiritual, de decir, no, no, el discernimiento del bien y el mal verdadero es el discernimiento pascual. Y por pascual significa el que pasa por la cruz. Eso es lo importante. Entonces, cuando alguien sienta la paz, que no sea el último criterio, sino que todavía pueda en oración y con su vida espiritual decirle, pero esta es la paz la verdadera, porque hay paces con P minúscula que el demonio sabe falsear. Sí, 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 que totalmente. Ahí es donde se mete el engaño, ¿no? En este camino del discernimiento. Qué bueno que nos lo menciona, padre. Sí, Muy bien, padre. sí. Y siguiendo un poco este tema que mencioné al inicio sobre estas catequesis del Papa Francisco, pues él nos recomienda algunos elementos para el discernimiento. No sé si nos pueda platicar un poco de ellos. Sí, pues a ver, obviamente ya hablábamos de la pureza de intención y la pureza de vida. Alguien que va caminando, no de espaldas a Dios, con el, ¿cómo se diría? Self-reliance, como la confianza más en mí que en Dios, ¿no? El confío más en mis criterios. Hay un grupo de oración que tiene uno de los padres que está aquí en la casa con señores muy de mucho dinero y entonces pues viven siempre con el self-reliance, como que dependen mucho de mismos, que analizan la Biblia y de repente dicen, yo no sé, pero yo creo que aquí Jesús en esto se equivocó. Entonces uno dice, no, mira, si vives así, entonces tú crees que tu cabecita que tiene 60 años de edad, 40 años de edad o 25 años de edad sabe más que el Mesías, pues hay algo mal, ¿no? Va a estar difícil que disiernas. Claro. Entonces, ahí es una persona que es God-fearing, temerosa de Dios, el temor de Dios, ¿no? Él es más que yo. Em, está la connaturalidad con el bien en general, que está implicado en lo otro, ¿no? Alguien que busca el bien, lo persigue con todo su ser, en todos sus actos, pensamientos, palabras. Está la familiaridad con el Señor, que es cuando se habla de tener los mismos sentimientos de Cristo. Pues, ¿cómo va a saber el que nunca sigue a Cristo cuáles son los sentimientos de Cristo? O el arrojar el buen olor de Cristo. ¿Cómo va a saber la persona qué es el buen olor de Cristo si se engaña a sí misma, ¿no? Y evidentemente, otro elemento es que sí necesitamos otras personas que nos guían, porque la historia bimilenaria de la iglesia nos dice que tenemos que disciplinar el deseo, porque el deseo, si es puro y santamente inocente, pues implica que ahí en el deseo se puede encontrar a Dios, pero volvemos a lo mismo. ¿Tu deseo es el de una persona pura o impura? El de una persona bien intencionada, ¿en qué etapa de la vida purgativa, iluminativa y unitiva estás como para que tú confíes en que tu decisión fue la más real? ¿Cuántas veces vamos con una seguridad tremenda a dirección espiritual? El que nos está escuchando dice, este no se está dando cuenta que hay un común denominador en sus comentarios, donde él es el protagonista de su propia vida o ella, donde todo es sobre ella, donde hay una especie de indicios de narcisismo, que el narcisismo es el temor a la irrelevancia, en todo quiero aparecer. Entonces nos fijamos que el discernimiento evidentemente va a ser más fácil entre más vida espiritual haya, ¿no? Por eso hay que, y obviamente, no dejo de mencionar la escritura como parte de la familiaridad con Dios. Quien desconoce la escritura, desconoce a Dios, la famosa frase de San Jerónimo. El que no conoce la escritura no puede conocer a Dios, aunque sea la escritura predicada por otro, aunque yo no abra la Biblia porque por alguna razón no puedo, nadie me enseñó, bueno, pero la leo o de manos de otros autores que
reproducen la Biblia con su propio lenguaje, o la misa, o un buen sermón, pero no puedo yo estar privado de la palabra de Dios con P mayúscula y pensar que entiendo lo que Cristo quiere para las personas y para mí. Claro, excelente. Entonces, familiaridad con el Señor, me encanta. Muy bien, padre. Y ya por último, quiero empezar a discernir. No sé que se viene una decisión difícil en mi vida, un cambio o alguna cotidianidad, pero quiero comenzar a discernir y a meter a Dios en estas decisiones en mi vida. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo tomo acción? Porque no es algo pasivo, sino el discernimiento tiene que ser algo activo. Sí, yo diría que la persona empiece, si no le gusta leer, me voy a meter con los mexicanos porque son de los míos. Para los mexicanitos que no leen un libro en todo el año, les recomiendo un par de podcasts. Si saben inglés, escuchen los podcasts de Restoring the Glory, en donde habla Bob Schutz y otra persona, y a veces Timothy Gallagher. Luego, a ver si me ayudas, Brenda, los que tiene Susana Ayala y el padre Gabriel González, que no me acuerdo cómo se llaman, pero ellos en español también recorren un poquito todo esto del discernimiento. ¿Tú te acuerdas cómo se llaman? A ver si los ponemos en el link aquí de Claro, creo que es nuestro, el de ID, ¿no? Tal cual así se llama el podcast. puede ser que sea el de ID. Bueno, ID, o sea, ID, ¿correcto? Entonces, bueno, ahora para los que sí dicen, no, 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 yo sí leo. Bueno, creo que los libros de Timothy Gallagher, que seguro pueden estar ya traducidos al español, que se llama El discernimiento de espíritus, no son demasiado gordos, tienen muchas historias, entonces te atraen, a veces repiten un poquito, pero ir conociendo sobre el tema para entonces empezar a ver todas las cosas que no son discernimiento, los engaños que nos hacemos, los engaños del demonio, los engaños del mundo, y luego ponerme en manos de guías, de un guía más bien, un guía, no se vale dos. Puedo tener un segundo consejero como para rebotar un poco las ideas, ¿no? Está bien. Cuando es una persona que me ama y también temerosa de Dios. Y, y yo diría que eso, es decir, disponer el corazón para la escucha de aquel que es mi luz y mi guía, que si no lo escucho a él voy a tomar decisiones demasiado naturales y no sobrenaturales. Y ahí esos serían los pasos, ¿no? Como toda cosa, Brenda, si alguien dice, oye, quiero tomar fotografía, ¿cómo empiezo? Escúchate unos podcasts, pon fotografía en YouTube, ¿no? Bueno, ¿cómo tomar fotografía? 101, ¿no? O si fuera cocina, pues lo mismo, empápate del tema y adecúate a los maestros que por algo han puesto unos videos porque saben más que uno y ahí vas, poco a poco. Excelente. Padrísimo, padre. Y yo nada más por último quisiera igual recomendar, seguramente habrán escuchado a San Ignacio de Loyola, ¿no? Ahora sí Ah, que bueno, obvio, el claro, sí, maestro del discernimiento y sí. tiene 8 reglas, ¿no? 8 reglas, digo, hoy en día la palabra regla quizás puede llegar a sonar como algo muy rígido, pero son 8 sugerencias. Pautas, consejos. Exacto, 8 pautas, 8 consejos para aprender a distinguir esas emociones, esos Sí. movimientos del alma y del corazón que va también suscitando Dios en nosotros. Entonces también se lo recomiendo, digo, seguramente lo podrán encontrar muy fácil en internet. Son 8 consejitos muy breves. Sí, fíjate que, Brenda, el padre Timothy habla de 14 reglas en la primera etapa, que es lo que él llama la primera semana de los ejercicios espirituales, y ya en las demás ya pasan a, digamos, es un discernimiento un poco más fino, porque el demonio, eh, al que todavía va caminando un poquito como en la etapa purgativa, lo muerde Ujú. cuando no toma las decisiones adecuadas. Mientras que ya después dice que el demonio se viste de luz, o sea, ya no te propone el pecado, te propone un bien menos perfecto. Claro. Y eso viene así. Entonces me gusta tu consejo, el que quiera y pueda que intente ir directamente a San Ignacio y luego lo complementa con aquellos que hablan sobre San Ignacio y lo desmenuzan con el lenguaje más moderno, porque San Ignacio pues fue hace 500 años. Muy bien.
Pues Padre, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y recuerden que este espacio de New Fire Presenta ahora lo estamos teniendo cada 15 días. Entonces, para que estén un poquito más al pendiente de estos podcasts que les estamos trayendo para ustedes, de temas de interés que ustedes mismos pues nos comparten, ¿no? Y nos comparten sus inquietudes. Entonces, no olviden que si tienen inquietudes, contáctenos en nuestras redes sociales, entren a nuestra página thenewfire.com para encontrar también todavía más recursos que les puedan ayudar a seguir creciendo en la fe. Hasta luego, Padre. Muchas gracias. Hasta luego, Brenda, y gracias a ti. Saludos a todos. Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a thenewfire.com.